Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de Físico-Química del paralelo 5C2 del día 8 de junio del 2022. El día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a la ley de los gases, ¿no? Ley de los gases y las leyes relacionadas a los gases, ¿no? En este caso, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Boyle-Usat. Entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla. Por favor, confirmen que logran ver la pantalla de Miss. parámetros de las leyes. Sí, Miss. Claro, gracias. Bien, entonces, las leyes de los gases en términos generales, tal como ustedes lo ven en pantalla, son un conjunto de leyes físicas y químicas que nos ayudan a poder determinar el comportamiento de los gases en sistemas cerrados. Solo voy a mencionar que se considera a un sistema cerrado como un sistema que tiene un límite. Entonces, perdón, todo lo que está fuera del límite se le llama entorno. De manera tal que hay dos tipos de sistemas. El sistema cerrado y el sistema abierto. Pero, para el tema de los gases, siempre vamos a considerarlo como un sistema cerrado. Y el sistema puede ser homogéneo. Es decir, que en este sistema existe uniformidad y esa uniformidad está relacionada a las propiedades. Un ejemplo de esto, el sistema está en una sola fase. De manera tal que si hablamos de un sistema gaseoso, eso es una sola fase. Entonces, los sistemas en términos generales son influenciados por efectos, como por ejemplo la gravedad, la electricidad, los campos magnéticos y las superficies también. De manera tal que el sistema puede variar en las propiedades. Y de hecho también puede variar en la fase, ¿no? Pero siempre se va a trabajar con sistemas estables o equilibrados. De manera tal que un ejemplo clásico es que para encontrar una cantidad determinada de material puro, el estado debe estar completamente definido por variables. ¿Cuáles son estas variables? Presión, volumen, temperatura, moles. Eso con respecto a los sistemas, podemos hacer ese comentario. Más adelante, cuando nos toque analizar las leyes de la termodinámica, volveremos a hablar de los sistemas cerrados y por supuesto también volveremos a referirnos a los sistemas termodinámicos que están en equilibrio y que están definidos por el estado de las variables. De manera que estas variables también pueden ayudarnos a encontrar el historial del comportamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, un sistema puede atravesar por una serie de cambios que se van a manifestar tanto en el trabajo como en el calor. Y esto justamente influye en el entorno. Y a su vez incide en los límites.
Entonces, volviendo al tema de las leyes de los gases, debido a su gran compresibilidad y dilatación térmica respecto de los sólidos y de los líquidos, ellos también ocupan un volumen. Y depende de las condiciones del exterior o de las condiciones del entorno, ¿no? Que es lo que les había mencionado. Y estas condiciones están justamente definidas por los parámetros. Es así como merecen una atención especial los conceptos que encuentran ustedes en pantalla, ¿no? Por ejemplo, a presiones suficientemente bajas y a temperaturas muy altas, todos los gases obedecen las leyes que vamos a ver el día de hoy en el curso. Y por supuesto son leyes que van a relacionar estos parámetros, como por ejemplo el volumen, por ejemplo la presión, por ejemplo la temperatura. En términos generales, estas leyes son aplicadas a los gases perfectos y son leyes que normalmente se aplican a aquellos gases que no tienen o no experimentan cambios químicos. Entonces veamos las definiciones o repasemos la definición de los parámetros de las leyes de los gases. La presión es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. Y la unidad para evaluar la presión es el pascal. Sin embargo, podemos encontrar, de acuerdo al sistema internacional, tanto las unidades en pascal como en atmósfera. Y ahí encontramos nosotros en pantalla el primer factor de conversión. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. El segundo parámetro del cual nos vamos a referir es el volumen. Y el volumen no es otra cosa sino el espacio que está siendo ocupado por una masa y normalmente se expresa en litros. El volumen también está dado en metros cúbicos. Y allí tenemos otra conversión. Metro cúbico es igual a 1000 litros. El tercer parámetro es la temperatura. Y la temperatura es justamente la medida de agitación interna de las partículas del gas y normalmente se expresa en unidades de grados Kelvin. Sin embargo, hay todo un conjunto de relaciones entre escalas de grados centígrados, Kelvin, Rankine, Fahrenheit, que nos permiten justamente ir desarrollando o trabajando con la conversión de estas unidades de temperatura. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y finalmente las moles es la cantidad de masa del gas. Y se suele representar con la letra N y las unidades son moles. Ahora nos encontramos con la definición, por ejemplo, de el gas ideal. Y de esta definición que ya ustedes la conocen, que son condiciones en las cuales la temperatura es considerada a 0 grados centígrados. Y este 0 grados centígrados es equivalente a 273 grados Kelvin.
con una atmósfera de presión. De manera que el volumen como la densidad en realidad van a depender de la presión y de la temperatura para realizarse estas comparaciones. Usualmente tenemos en los problemas las siglas C.N y cuando veamos esta CN sabremos que nos está diciendo que está a condiciones normales. Y podemos nosotros asumir estos valores que vemos en pantalla. También habrá que incluir el tema del volumen, ¿no? En condiciones estándares está equivaliendo a 22 litros. Entonces vamos a trabajar con la primera ley, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle normalmente está enunciada como a temperatura constante el volumen de una masa dada de un gas perfecto es inversamente proporcional. Y es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra sometido este gas. Por lo tanto, se puede generar un producto, presión por volumen, que es igual a una constante. Entonces, en este producto de la ley de Boyle, yo tengo la presión por el volumen y la temperatura constante. Esa es la característica de la ley de Boyle. Ahí tienen ustedes en pantalla la ecuación matemática. Presión por volumen igual a constante. O P por B es igual a K. ¿Qué pasa con esta K? Esta K solamente lo que nos va a permitir es, ya cuando tenemos los problemas para resolver, podemos generar igualdades. De manera que esta ley me permite hacer una comparación entre dos puntos que se encuentran en el mismo estado y dos puntos que se encuentran en la misma fase. Entonces la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Tal como leen en pantalla, la ley solamente permite dos variables, presión y volumen. Los ejemplos ya los vamos a desarrollar. El día de hoy solamente vamos a ver la teoría y luego veremos los ejemplos. Vamos con la ley de Charles. La ley de Charles tiene que ver con la presión constante. Mucho ojo, es muy importante en nuestras anotaciones. Ley de Boyle habla de temperatura constante. Ley de Charles, en cambio, habla de la presión constante. Y por supuesto, el volumen de la masa del gas perfecto usualmente tiende a aumentar en una relación de 1 sobre 273. Muy importante, ese 273 le corresponde a la temperatura, el factor de conversión de temperatura. Y habla que esta relación se da respecto a su volumen a 0 grados centígrados. Entonces, ¿esto qué significa? Que por cada grado centígrado que se eleve la temperatura, se va a contraer en 1 sobre 273 veces respecto a su volumen.
pero considerado a 0 grados centígrados. Y esta relación o esta contracción se da siempre que la presión permanezca constante. Entonces, ustedes tienen en pantalla la relación de la ley de Charles de manera simple. Volumen sobre temperatura. P sobre T. Igual que la ley de Boyle, me permite hacer el comparativo entre dos puntos del sistema. Un sistema que permanece en una misma fase, es decir, gaseoso. Sin embargo, como les había hablado de la relación de 1 sobre 273, eso tiene una explicación. De manera que si yo tengo 0 grados centígrados, se le suman 273 de la escala de Kelvin y eso me da a 273 grados Kelvin, ¿no? Ustedes tienen en pantalla un ejemplo en el cual tengo 20 grados de temperatura, 20 grados centígrados. Si lo quiero transformar a Kelvin, le sumo los 273 y eso me genera 293 grados Kelvin. Sin embargo, hay ecuaciones un poco más complejas en donde se puede apreciar esta relación. Y eso voy a escribirlo en este momento en la pizarra. Entonces, la ley de Charles confirmen que pueden ver la pizarra, por favor. Sí, Miss. Sí, máster. Sí, Miss. Bien, gracias. Entonces, la ley de Charles la podemos expresar matemáticamente de la siguiente forma. El volumen total es igual al volumen inicial uno más la relación de 1 sobre 273 de manera que puedo resolver esto. Va a quedar el volumen inicial 173 y esto a su vez ser igual a la constante considerando a una presión constante. Donde este V sub 0 es el volumen a 0 grados centígrados. Mientras que el VT es el volumen de la misma masa gas, pero a un valor dado en grados centígrados. El valor de la temperatura a grados centígrados.
Y mi constante finalmente estará dado o representado por el volumen inicial sobre los 203. Esta es una expresión matemática mucho más compleja en la cual estamos relacionando el aumento de la relación de 1 sobre 273 con respecto al volumen a 0 grados centígrados. Miss, la parte de abajo no se ve, la última parte. Ya acá solamente tenemos que se asume la presión constante y la constante, entonces puede quedar esta expresión del volumen inicial sobre 273. Nuevamente, aclaro, ese 273 no es otra cosa sino en la escala de conversiones de temperaturas, yo puedo decir que tengo mi temperatura en grados Kelvin cuando le sumo a la escala de grados centígrados los 273. Esto de aquí es grados centígrados. Entonces, esta es la expresión de la ley de Charles. Sin embargo, para efectos prácticos y sin mayor problema, yo puedo decir que la ley de Charles la aplico confirmen que pueden ver la pantalla. Sí, Miss. Sí, Master. Puedo aplicarla de manera sencilla y directa relacionándola al volumen sobre la temperatura del punto 1, que sería igual al volumen sobre la temperatura del volumen 2. B sobre T. B1 igual a B2 sobre T2. Esto de manera sin embargo, hay que conocer la procedencia de estas relaciones y las variables que se han considerado en la ley de Charles. Bien, veamos la siguiente ley, que es la ley de Gay-Lussac. Confirmen que pueden ver la pantalla, por favor. Sí, Master. Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, la ley de Gay-Lussac, en cambio, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto de manera simple y resumida. Sin embargo, tengo que considerar que el volumen ahora se convierte en constante y que la presión de una masa dada de un gas perfecto va a aumentar, en cambio, en la relación 1 sobre 273 respecto a la presión de 0 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada grado centígrado se eleva su temperatura.
Una analogía de esto es que si disminuye su presión en la relación de 1 sobre 273 respecto a la presión de los 0 grados, significa que por cada grado centígrado va a descender la temperatura. Y esto siempre que el volumen permanezca constante. Entonces, en pantalla tienen la expresión más sencilla de la relación. Expresión sobre temperatura igual a constante. ¿Cómo queda matemáticamente expresado lo del tema del aumento de la relación 1 sobre 273 con respecto a la presión de 0 grados? Ya vamos a regresar a analizar este comentario. Entonces, la ley de la Isaac que menciona el volumen constante se expresa de la siguiente manera. Tenemos la presión total es igual a la presión inicial más 1 sobre 273. Y nuevamente aparece mi T, que no es otra cosa sino el valor de la temperatura expresado en grados centígrados. Esto a su vez va a ser igual y esto a su vez igual a mi constante. Mi constante K por mi temperatura en grados Kelvin. Asumiendo qué cosa, que el volumen es constante. El volumen es constante. Entonces, el P sub 0 es la presión inicial a 0 grados centígrados. Y la presión total o la presión del P sub T es la presión que se da cuando tenemos la masa del gas a un valor determinado de temperatura en grados centígrados. Valor T cualquiera. Llámese un valor cualquiera, 5 grados centígrados, 20 grados centígrados, 30 grados centígrados. Eso es lo que quiere decir esta expresión matemática. De manera tal que la constante como tal puede definirse P sub 0 sobre 273. Y se conserva la misma temperatura, ¿no? Temperatura en Kelvin es igual al valor T más 273. Nuevamente, este valor T está dado en grados centígrados. Y la expresión más simple es lo que habíamos mencionado. P sobre T es igual a la presión al punto 2 sobre T2.
Esta es la expresión más simple, ¿no? Entonces, hoy hemos resumido las tres leyes de los gases. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Hemos hablado de una manera indirecta acerca de la escala termodinámica o absoluta llamada Kelvin. Eso lo estamos viendo acá. Por cuanto siempre en el tema de los gases, en condiciones normales, vamos a trabajar con esta T a 0 grados centígrados. Y si esto es 0, va a significar que la temperatura en condiciones normales siempre va a estar definida por 273 grados Kelvin. ¿Qué pasa normalmente cuando la temperatura, cuando esta T es negativa? Entonces, cuando esta T es negativa o llega a menos 273 grados, entonces las moléculas del gas perfecto cesan su movimiento. Cesan su movimiento. Y entonces podemos nosotros mencionar sobre el tema de la teoría cinética de los gases. Y la teoría cinética de los gases hablan de que siempre las moléculas del gas están en movimiento caótico o movimiento continuo. Pero cuando ya este movimiento cesa, lo que ha sucedido es que se le denomina el cero absoluto. El cero absoluto de temperatura. Y esto en la práctica significa que todos los gases, al enfriarlos, pues generan la parte de la solidificación. Se solidifican justamente antes de que se alcance los menos 273 grados centígrados. Es hacia allá que apunta la observación cuando esta T se hace menos 273. Y cuando ya encontramos la definición de por medio del cero absoluto. Entonces, una conclusión sería que el cero absoluto normalmente se va a definir en función de un gas hipotético. Un gas hipotético cuya característica es que a bajas temperaturas obedece o cumple las mismas leyes que los gases perfectos a altas temperaturas. Los científicos o los estudiosos han definido que el valor exacto del cero absoluto es de menos 273,16 grados centígrados. Aunque para el propósito matemático bastará con que esto sea menos 273 para que se genere el cero absoluto. 0 grados Kelvin, por cierto. 0 grados Kelvin. Ahí había un comentario también importante de mencionar, ¿no? Cuando aumentamos la temperatura de un gas confinado en un recipiente, normalmente tenemos el incremento de energía cinética de las moléculas del gas. Y obviamente, si las moléculas empiezan a moverse,
va a generar el caos que había mencionado hace unos minutos, ¿no? Cuando decíamos de que en el cero absoluto este movimiento se para o se detiene. Y no es un movimiento ordenado, sino que se lo cataloga como un movimiento caótico y que está relacionado justamente con el cálculo de la velocidad de estas moléculas. Y al momento en que las moléculas empiezan a moverse, empiezan a chocarse con las paredes del sitio o del contenedor. Por lo cual el aumento de la frecuencia de las colisiones hace que se aumente la presión. Esto, en otras palabras, está identificado el ejemplo de las ollas de presión y de las teteras donde hervimos el agua. Entonces, normalmente en estos recipientes hay válvulas de seguridad que permiten la liberación de la presión antes que alcancen a niveles peligrosos, ¿no? Y llámese niveles peligrosos a la posibilidad de explotar. De manera gráfica, si usted tiene una olla y la tapa, es cierto que en el filo entre la tapa y la olla no hay un aislamiento al 100%, o no todo el espacio entre el filo de la tapa y mi olla queda cubierto. Siempre habrá ahí unos espacios, pero cuando, por ejemplo, se aumenta el calor, y yo aquí lo someto a la llama viva, y si yo aquí imaginariamente tengo el gas, el hecho de que sea un gas, recién Alexis vino esta entrada. No significa que no dejan de haber átomos. Los átomos son precisamente los que se están moviendo. Y a pesar de que usted tiene aquí un gas, este gas se está calentando. Y los átomos que lo conforman, las moléculas empiezan a dispararse. Unas contra otras y otras contra las paredes de este recipiente. Eso es lo que hace visualizar que, por ejemplo, en un momento dado, este recipiente que ha sido calentado, empieza la presión a aumentar y la tapa de la olla empieza a bandear o a querer salir, ¿no?, de su lugar. Entonces, hay todo un conjunto de estudios y de ecuaciones para calcular la velocidad de las moléculas de los gases. No es de pertinencia de este curso, porque ya son cursos más avanzados, y entran en las categorías en las cuales se habla de la cinética de las reacciones químicas. Cinética de reacciones químicas, cuando tenemos sustancias que han recibido calor o han incrementado su temperatura y han generado una reacción química. Obviamente también hay reacciones químicas que se producen a bajas temperaturas.
Pero finalmente lo que se calcula es la velocidad o el incremento de la velocidad de estos átomos y de estas moléculas. Veamos la ley de los gases ideales. Entonces, la ley general de los gases perfectos, que conjuga las leyes que hemos mencionado, permiten relacionar la presión, volumen, la temperatura y los moles. Y surge la expresión matemática de que presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Entonces, todo parte de la segunda y de la ley y de la tercera ley general de los gases. Por ejemplo, presión por volumen sobre temperatura es una expresión, la tienen aquí abajo, ¿no? Es una expresión que indica energía. Energía de presión por volumen de manera directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si yo tengo una masa de un gas, se considera dos condiciones. La condición de presión y temperatura distintas para la masa del gas adaptado. Y también se considera la ecuación en la cual la densidad es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ¿cómo quedan estas ecuaciones? La ley general de gases perfectos bueno, el señor Pino dice que su internet está malo, pero puede ver la grabación, ¿no? Puede ver la grabación. Bien. Entonces, la ecuación simple y sencilla que nosotros habíamos visto nace del producto de dos ecuaciones, ¿no? La primera, presión por volumen sobre temperatura. Es igual presión por volumen 2 sobre temperatura. Y una segunda ecuación en la cual ya relaciona la densidad. Entonces tengo presión 1 es igual a presión 2, pero inversamente proporcional a la densidad 1 sobre temperatura 1. Esto es igual a densidad 2 sobre temperatura. Entonces, esta expresión nace justamente de estas dos expresiones o leyes, ¿no?
¿Qué más hay que recordar? Presiones normales. Cuando se habla de que tenemos presión normal, esta presión es justamente la que ejerce la columna de mercurio. Es decir, una columna de mercurio de 76 centímetros de altura a 0 grados centígrados. Y entonces ahí viene la tercera expresión de conversión, ¿no? Una atmósfera física o una atmósfera es igual, voy a anotarlo por acá. Una atmósfera es igual a 1.13 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Esta es una esto también puede estar expresado como una atmósfera es igual a 1.033 por el centímetro cuadrado. Son dos factores de conversión. ¿Cuál es la diferencia? El cambio de unidad, ¿no? Estos son los kilopolvos. Y un kilopondio sobre centímetros cuadrados, sobre centímetros cuadrados, es igual también a 0.968 0.968 atmósferas. Bien, voy a hacer la foto del curso. Por favor, les rogaría que prendan las cámaras para hacer la toma de curso. Al momento hay conectados 22 personas. Alejandro Cus Mequijije, Alexander Palacios Godoy, Anastasio, Melanie Arteaga Portocarrero, Cabanilla Arámbolo Jennifer, Sonia Cedeño Cruz, Cristel Tigua, Cristina Maya, Daniela Castillo, Nelson García Suárez, George Jiménez Jara, Laura Escobar Ibarra, Michael Macías Peñarrieta, Silvia Melo, Mieles Maite, Castro Nayeli, Nelson García. ¿Dos veces Nelson García? Sí, Miss. Ah, ya es que se conecta doble, ¿no? Belén Pino, Lisbeth Salvatierra, Carla Sánchez, Isaac Vera. Villamar Vera, Master. Isaac Villamar. Isaac Villamar. Máster, Mariela Córdoba. A ver, tengo Lisbeth Salvatierra, tengo Carla Sánchez Borges, tengo Isaac Villamar Vera. Sí, dije Mariela Córdoba, no, estaba antes de Silvia Melo. Máster, es Nayeli Román Castro. Mariela Córdoba Roballo, así es pues. Así está. Mariela Córdoba Roballo.
Bien, antes de desconectarnos, muchísimas gracias por su asistencia. Va a quedar en la plataforma ya colgado un foro sobre las leyes, ¿no? Las leyes que hemos visto, la ley de Boyle, Charles y Bailey-Zack. Va a quedar como investigación en que ustedes amplíen los conceptos, las aplicaciones de estas leyes. Miss, disculpe, un grupo de WhatsApp sí hay de nuestra asignatura. A ver, yo aquí tengo un representante que me parece que es el señor... no tengo aquí representante, ¿no? No, Miss. ¿Quién Pero es, si hay grupo, aquí está el grupo ahí ya publicado quién es el enlace. quién es la persona líder de ustedes? Porque con esa persona yo necesito contactarme por el correo. Yo manejo correo, yo no manejo... No maneja WhatsApp, solo correo. Correo, sí. ¿Quién es el representante de ustedes? Por ahorita No nadie. tenemos. Ya, ¿y quién es el administrador del grupo de WhatsApp de ustedes? Yo soy la que administro con la otra Ah. compañera. Ya, pues entonces Cristel Tigua va a ser mi contacto con ustedes. Entonces, a Cristel Tigua, ¿cuál es el otro apellido de Cristel Tigua? Alay. Alay. Ya, entonces con usted me voy a escribir por correo si hay alguna novedad o si hay algún material que necesitamos enviar a todo el mundo. Ya, Miss. Master, una consulta, ¿hasta cuándo está el foro? Siempre ya se habló eso al inicio, ¿no? Que va a tener una duración de 8 días. Ya eso se habló en la este sábado, y ya desde este sábado van a tener disponibles en el canal de YouTube todas las grabaciones, incluida la de la introducción, incluida esta clase. Y la siguiente, que creo que es el día... Master, disculpe, la clase pasada yo no pude entrar porque la plataforma todavía no estaba activa. Tendrá que ver luego el fin de semana en el canal de YouTube. Ahí podrá ver, tiene que buscar Jessica Guevara y ahí ver mis clases, que están por fecha grabadas. Ok, Master, pero la asistencia de las clases pasadas, porque ya ahí es problema de la plataforma. Ya, Yo igual la marqué. Ya, si usted falta 1 o 2 veces no hay problema. El problema es con las personas que nunca aparecen. Ya, listo, entonces. Ok, Miss. Bueno, ya tengan buenas noches, muchísimas gracias. Y estamos en contacto con Cristel Tigua. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss, pase bien. No se olviden de hacer Cuídese, las Master, tareas. cuídese. No se olviden de hacer las tareas, por favor. Gracias.